Amén. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 1 y 3. Vamos a estar hablando hoy del primero y gran mandamiento. ¿Alguno aquí se sabe cuál es el primer mandamiento? Y el más importante de todos. Amén. Amén. Si todos lo tienen, Éxodo 20, amén, todos lo tienen, 1 al 3. Y habló Dios todas estas cosas, estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí viene: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. Cuán grande es Dios. Yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, con poder, con señales, con prodigios. No tendrás otros dioses delante de mí. Jehová es nuestro Dios. Padre, bendecimos esta vida, estas vidas, bendecimos este pueblo tuyo, Señor. Declaramos que tu palabra, Señor, la recibimos, porque nuestro corazón, Señor, está abierto a tu palabra, Señor. Padre, ella va a dar frutos al 100% en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer mandamiento de la ley de Dios, este nos habla del amor que nosotros debemos tener hacia Dios y del amor que Dios tiene para nosotros, de nuestro amor por Él. Y nos habla de que no existe otro Dios, de que no hay otro Dios. No hay nadie más poderoso que Dios ante su presencia. Este mandamiento nos habla de que nada en nuestras vidas puede estar por encima del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Nada debe estar por encima. Es el primero y el gran mandamiento de todos. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Jehová es cuando Él habla, todo el universo tiembla. Yo te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses. Cuando Dios habla, toda rodilla se dobla. Porque Él es el creador de todo el universo y de todo cuanto existe. Él lo ha creado para su gloria. No hay nadie más poderoso que Dios ante su presencia. Cuando Él habla, todo el universo tiembla. Dice que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Y cómo lo sacó? No hay otro Dios, dice, porque Él sacó a su pueblo venciendo a todos los dioses de Egipto. Todos resultaron ser nada ante la manifestación, ante el poder de Dios. Lo sacó de la tierra de Egipto haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios. Jehová venció a todos los dioses de Egipto. Venció hasta el mismo faraón que se creía la encarnación de un Dios y fue humillado. Dice que su ejército fue destruido en el Mar Rojo. Ahora, no quiero desconocer el poder que tienen las tinieblas. Amén. No estoy desconociendo el poder que hay detrás de los ídolos, porque Egipto
dioses, de muchos ídolos. Pero ese Dios, ese poder que viene de los ídolos, realmente viene de las tinieblas. La Biblia dice que cuando Aarón tira la vara y la vara se convierte en serpiente, realmente los magos, Faraón llamó a sus magos y los magos de Egipto hicieron lo mismo. Convirtieron la vara en serpiente, pero ¿qué sucedió? Que la serpiente de Aarón hizo añicos, destruyó, devoró a la serpiente de los magos de Egipto. Porque nada, pues, no hay ningún demonio, ningún diablo que se resista ante la presencia de Dios y ante los designios de Dios. Ante Dios no hay ídolos, no hay imágenes que valgan, porque realmente hay mucha gente que le pide a sus ídolos y se postra ante imágenes y muchas veces obtienen respuesta, pero no nos confundamos. Ese poder que hay detrás de los ídolos viene de las tinieblas, viene de Satanás. De esa manera él puede atrapar a mucha gente. De esa manera puede engañar y tiene atrapado a mucha gente. La Biblia dice que Saúl fue a consultar a una bruja, porque dice que él quería hablar con una persona que ya había muerto. Y esa bruja comenzó a invocar el nombre de esa persona y sí tuvo resultado. Pero era un demonio, la Biblia enseña que era un demonio que le respondía y se hacía pasar como aquella persona por la cual Saúl quería conversar, con la cual Saúl quería consultar. Pero ante el poder de Dios no hay poder que valga. Egipto era una nación de muchos dioses. Y cuando él saca a su pueblo, él primero le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo, déjalo ir. Pero Faraón era de esas personas tercas, más terco que una mula, decimos en mi pueblo, terco, y no quiso dejar ir al pueblo de Dios. Y entonces Dios lo saca con mucho poder, con mucha autoridad. Y cuando ya saca al pueblo en el desierto, en el Sinaí, les da los mandamientos. Y el primero que vamos a hablar hoy es este: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Jehová venció todos los dioses de Egipto, porque realmente no hay otro Dios. Porque realmente el único Dios, creador de los cielos, creador del universo, el único Dios que existe es Jehová Dios, no hay otro Dios. Los demás son ídolos que ante la manifestación de Dios nada son. Y lo vamos a ver. Dice que venció todos los dioses de Egipto. Porque realmente el juicio que Dios hizo en Egipto fue un juicio para confrontar a todos los dioses de Egipto. Era un juicio contra todos los dioses de Egipto. Porque los egipcios vivían engañados y algunos hebreos también, y Dios quería demostrar, Jehová quería demostrar que únicamente Él era Dios y que únicamente Él es Dios. Quería demostrarle a los egipcios que no había otro Dios, solo es Jehová Dios, no hay otro. Quería demostrarle al mundo de que ante Dios realmente no hay otro Dios, que no lo hay.
Y la cultura egipcia era una cultura pagana, una cultura de muchos dioses. El antiguo Egipto. Muchos dioses. Ellos tomaban cuerpo de animales, manifestaciones de animales. Vemos la vaca, los cocodrilos, los gatos, carneros, las cobras, algunas aves y muchos otros animales que para los egipcios eran sagrados. Y cada una de las plagas que Dios envió fue un desafío para confrontar a una diosa o a un dios o a muchos dioses de Egipto. Vemos la plaga de las langostas. La Biblia dice que consumió todos los huertos, toda la agricultura en Egipto. Y para la agricultura había un dios en Egipto, el dios Osiris, el dios Isis. Pero ese dios, cuando Dios mandó la langosta para que destruyera toda la hierba de Egipto, ese Dios nada pudo hacer frente a la ira de Dios. Desapareció completamente. Silencio total, porque no existe. Porque realmente no existe. Y esa plaga destruyó todo el campo. Eso fue una ruina total porque los animales no tenían que comer, porque los egipcios no tenían que comer. Y así como esa, vemos la plaga de la sangre, por ejemplo. Dice que el río Nilo se convirtió en sangre, toda su agua se convirtió en sangre. Los estanques, los pozos, todos se convirtieron en sangre. Eso sí, menos los pozos o los estanques donde bebían los hebreos. Esos quedaron limpiecitos, sanitos. La Biblia dice que todo se corrompió en el río. Imagínense los peces muertos, malolientes. Todo fue una destrucción. Y la pregunta es, ¿dónde están los guardianes del río Egipto? Porque había muchos dioses. Estaba el dios Nun, el dios Api. Esos dioses no pudieron hacer nada ante la ira de Dios. Y hay mucha gente que tiene sus dioses, que no ha reconocido a Dios, que no se ha postrado ante el Dios de los cielos y la tierra, y ante la manifestación de Dios nada pueden hacer sus ídolos. La Biblia dice que vino otra plaga, la plaga de las ranas. Porque la rana era un animal sagrado en Egipto. Y dice que hubo una invasión en toda la tierra de Egipto, en las plagas de las ranas se metían en las casas, hasta en la casa del faraón. Y ese animal era sagrado, que ellos no lo podían matar, pero al final, ¿qué tenían que hacer? Sacarlos y tirarlos y matarlos. Tremendo, ¿verdad? Habían ranas por todas partes. En los ríos, habían ranas en los estanques, había ranas en las casas, debajo de las casas, había ranas en la cocina, había ranas en todas partes. Y los dioses de esas ranas nada pudieron hacer para defender al pueblo de Egipto. Nada pudieron hacer, nada pudieron hacer. Mire la plaga de los piojos, dice la Biblia que todo el polvo de la tierra, cuando soplaba, todo lo que salía era piojo. Y usted sabe cómo pican esos animales, ¿verdad? Bueno, a lo mejor usted no sepa, pero a mí sí, cuando estaba muy niño, a mí sí me dieron piojos. Yo no sé si a usted, a todo el mundo, ¿verdad? En nuestro país, uno cómo se quitaba esos piojos. Esos animales pican y eso es terrible, ¿eh? Se multiplican de una manera, y dice que en Egipto hubo una plaga de piojos.
Tenían piojos los animales, tenían piojos la gente, tenía, pero eso sí, los hebreos no tenían nada. Porque Dios había dicho, esto está en Éxodo 12:12, voy a ejecutar mi juicio contra los dioses de Egipto, porque no son nada, no son dioses, son ídolos nada más, inventos de hombre. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Aquí viene, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová lo habló, Jehová lo dijo. Todos los dioses que los egipcios tienen como dioses, para mí son nada. Pura basura, porque en el momento en que Dios empezó a ejecutar su juicio, no hubo un Dios que le contestara, voy a defender a mi pueblo, voy a defender a Egipto. Nada, silencio total. Las moscas, qué cosa tan fastidiosa, ¿verdad? Cuando tú estás en tu casa, por allá en nuestros países donde hace tanto calor, tanto sol, ¿verdad? Me contaba un amigo que su esposa, pues española, ¿no? Y no estaba acostumbrado a ver tantas moscas rodeando la comida, ¿no? Dice que él estaba en Colombia y fue a la galería, ¿verdad? Y había un trozo de carne de ternera. Dice que estaba todo eso rodeado a moscas. Y dice que la mujer desde ese momento no volvió a comer carne de ternera. Las moscas. Dice la Biblia que toda la tierra de Egipto se llenó de moscas. Moscas por todas partes. Imagínense los huevos de las moscas, apareciendo los gusanos, es una sola podredumbre. Hasta la casa de Faraón se llenó de moscas. ¿Y qué me dice la plaga de la úlcera? Hay una cosa, porque cuando Aarón y Moisés daban, o por ejemplo cuando convirtieron el agua en sangre, los magos también hicieron lo mismo, ¿verdad? Hicieron lo mismo. Ahora, y dice la Biblia que cuando vino la plaga de la úlcera, los magos querían hacer lo mismo, pero no resistían ante la presencia de Moisés, ¿sí? Y la úlcera también les afectó a ellos. Terrible, ¿sí? La plaga de los granizos. ¿Dónde estaban esos dioses? El Dios Nu, que cuida los cielos, no pudo defender los cielos de Egipto. Sí, comienza la picazón, la comezón en el cuero cabelludo, ¿verdad? Mire, hubo una plaga, dice que 3 días de oscuridad, porque usted sabe que muchos pueblos adoran al sol como el Dios, ¿verdad? El Dios Sol. Y en Egipto también adoraban al Dios Sol. Y Dios mandó una oscuridad por 3 días, una oscuridad espesa. Dice la Biblia que nadie podía ver a su compañero a 1 metro. Nadie, ahí cerca. Dice que fue un encierro total para los egipcios, porque para los hebreos no. Los hebreos podían andar, podían caminar. Pero los egipcios, una oscuridad total, porque Dios estaba ejecutando un juicio contra el Dios Sol, porque Dios quería demostrar de que el sol no es Dios, que el sol es creación de Dios. Y no hubo nada que impidiera la oscuridad en Egipto contra los primogénitos de los animales,
como de las personas. Hasta el primogénito de Faraón murió. No hubo nada que impidiera. Realmente en los juicios de Dios para sacar a su pueblo de Egipto, no hubo un Dios que defendiera a los egipcios. Todos los dioses de Egipto fallaron ante los juicios de Dios, porque no tenían poder, porque no tienen poder realmente. Los dioses, los ídolos nada son, dice la Biblia. No tienen ojos pero no ven, aunque les ponen las patas a los muñecos esto, pero no caminan, aunque le ponen oído pero no escuchan. Ahora, si tú te postras ante un ídolo y ves una manifestación, sal huyendo de allí, porque esa manifestación es diabólica. De esa manera Satanás ata a las personas. Todos fallaron esos dioses, todos fueron incapaces, todos fueron inexistentes, desaparecieron totalmente. Faraón, considerado una encarnación de algún dios, también fue humillado. También fue humillado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y me gusta mucho esta parte. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Y qué fácil es hacernos un Dios que reemplace a Dios. Porque aunque la gente no adore un muñeco, una imagen, una estatua o una cosa de esa, pero fácilmente terminan adorando otras cosas y los ponen por encima de Dios. Y el primer mandamiento hay que tener mucho cuidado porque dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Fácilmente su carro, porque hay gente que adora su carro, venera, cuida su carro. Fácilmente el deseo por tener una casa se puede convertirse en tu Dios. El deseo por el dinero, el deporte, hay gente que desplaza a Dios por amor al deporte, por amor a otra persona. Y cuando realmente nosotros estamos haciendo esto, es que estamos fallando en el primero y el gran mandamiento. Cuando estamos desplazando a Dios, mucha gente se apartan de Dios porque realmente hay algo más interesante en su vida que seguir a Dios, que amar a Dios. ¿Y cuántas veces yo he visto a la señora que su esposo no es creyente, o al señor que su esposa no es creyente, y por no molestar a la otra persona deja de venir a la iglesia y terminan apartándose de Dios? Y fácilmente se viola este mandamiento, el primero de todos. Aquí en Noruega que es un país donde la gente trabaja mucho. Y fácilmente la gente se aparta por el trabajo. Fácilmente la gente se aparta de Dios por el trabajo. Y convierten a su trabajo o a la necesidad de trabajar en su Dios. Como decía ahora mi esposa, muchas veces la gente tiene su economía asegurada, ¿verdad? Sus necesidades aseguradas, y la gente termina poniendo su confianza, su fe en esas cosas que ha conseguido, ¿sí? En esas cosas que posee, desplazando a Dios. ¿O no es así lo que estoy diciendo? Fácilmente. No tendrás dioses ajenos, porque realmente que la autoridad la tiene Él.
El poder lo tiene Él. Él es el creador de todo. No hay nadie más aparte de Él. No lo tendrás. Realmente cuando nosotros, este mandamiento prácticamente que abarca los demás mandamientos. Comenzar con este mandamiento es cumplir con los otros mandamientos. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Si tú tienes a Dios por encima de cualquier otra cosa, tú no vas a violar los otros mandamientos. Cuando a Jesús le preguntaron, maestro, porque dice que Jesús estaba en la sinagoga y estaba discutiendo con los saduceos y los cayó, y dice que vinieron los fariseos por tentarlo, porque cada vez que le hablaban era buscando la manera cómo atrapar a Jesús, ¿sí? Eso está en Mateo 22, 37, 39. Y le dijeron, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Porque si Jesús hubiera dicho, no adulterarás, no mentirás, hubieran dicho, ¿y nosotros qué? O sea, que este es más importante que nosotros. Dice la Biblia que Él lo resumió en dos. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que tenemos, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque el que realmente ama a Dios por encima de todas estas cosas, guarda los demás mandamientos. Porque usted, por amor a Dios, usted dice, yo no voy a mentir, porque tengo que mentir, ¿verdad? Por amor a Dios usted se va a guardar de muchas cosas. El que cumple con ese primer mandamiento, realmente que está guardando todos los otros mandamientos. Amén. Voy a concluir diciendo que este mandamiento te enseña que Dios es el único Dios en el universo. Es el único Dios existente. Este mandamiento te enseña de que nada, ninguna otra cosa, ni nadie puede ocupar un lugar en tu vida que no sea Dios. Nada. Este mandamiento nos enseña de que realmente Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios ocupe el primer lugar en tu vida? Porque si estamos dispuestos a que Dios ocupe en el primer lugar en nuestras vidas, seguramente y muchas veces tendremos que cambiar e invertir nuestros valores. Darle prioridad a lo que realmente tiene prioridad, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y Él sacó a su pueblo de Egipto cuando estaba en esclavitud. Y es como nos ha sacado a nosotros del mundo, de la esclavitud del pecado. Nos sacó con poder, nos sacó con autoridad, nos hizo libre. Porque es un Dios que ama la libertad. Él desea que tú seas libre, que te sientas libre, no atado a la esclavitud. La Biblia dice que había una mujer cuando fueron los espías, cuando fueron a Jericó, ¿verdad? Que fue Josué, ¿sí? Y otros. Dice que había una mujer que ella había escuchado poco de Jehová, del Dios de los hebreos.
Y les dijo, realmente el Dios de ustedes, el Dios de los hebreos, es un Dios poderoso. Y es un Dios que ha sacado a su pueblo de la esclavitud que tenía en Egipto. Porque es un Dios que ama la libertad de su pueblo. Y ella le decía, este es el Dios al que yo voy a amar, el que yo voy a seguir. Y aunque esa mujer estaba atada, porque no era fácil el trabajo que ella hacía, un trabajo de prostitución, porque la Biblia dice que era ramera. Y ella empezó, cuando ella escuchó lo poco que ella podía saber de ese Dios fuerte, poderoso, ese Dios que venció a todos los dioses de Egipto, que venció a Faraón, a todo su ejército, dijo, este es un Dios poderoso y a este es que yo voy a seguir y a este es que yo voy a amar. Aleluya. Porque el deseo principal tuyo y mío debe ser amarlo a Él. Debe ser agradarlo a Él. Nuestro deseo principal debe ser seguirlo a Él. Nuestro deseo principal debe ser serle fiel a Él, caminar con Él. Ese debe ser nuestro deseo. No tendrás otros dioses delante de mí. La Biblia dice que el salmista escribió, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová, y en su ley medita de noche y de día. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y sus hojas no se caen. Así es el hombre que ama la ley de Dios, que desea amar a Dios, que medita en Dios. Es como un árbol. Usted sabe cómo es un árbol cuando está plantado frente a las aguas, que se está alimentando día y noche, que no le falta. Porque así somos nosotros cuando estamos de la mano del Señor, bebiendo de Él. Dice que ese hombre es un hombre bienaventurado, que no le faltará sus frutos, sus hijos, que va a dar frutos, que no le faltará nada. Dice que es bienaventurado y dice, y todo lo que hace, oh gloria a Dios, prospera. Amén. Qué bueno es amarte, oh Jehová, aleluya. Ponte de pie, dile, Señor, yo quiero amarte. Yo quiero que tú ocupes el primer lugar en mi